Ahora vamos a ver el predimensionamiento de elementos estructurales. Como ya habíamos indicado, el predimensionamiento viene a ser la primera aproximación que yo le voy a dar a la dimensión de los elementos estructurales, de la sección de los elementos estructurales. Va a depender mucho de la experticia que yo tenga para que este predimensionamiento sea el más corto posible, de tal manera de no realizar tantos procesos iterativos y que realmente pueda, en cierto modo, demorar mucho en mi cálculo estructural. Hay muchas fórmulas que se utilizan para el predimensionamiento. Lo que sí debemos entender de que lo más importante es que este valor de la sección que voy a tener sea el que me cumpla con el control, por ejemplo, de distorsión de entrepisos para mi edificio. Primeramente, vamos a ver el tema de losa aligerada. Losa aligerada. Entonces, para las losas aligeradas, la losa aligerada unidireccional, en general todas las losas aligeradas vienen a ser elementos flexibles ante la carga perpendicular a su plano, que es el uso de los ambientes, la carga viva que vamos a tener. En cambio, por sí no se va a comportar como un diafragma rígido. ¿Qué significa un diafragma rígido? Un diafragma rígido implica que el movimiento de cada nudo de la losa dependerá del movimiento del centro de masa. El centro de masa viene a ser el lugar donde yo voy a generar el movimiento. Es el lugar donde voy a aplicar la fuerza sísmica para el análisis estático. Y para el análisis dinámico va a ser el lugar donde yo voy a aplicar las masas. Las masas van a ser las que generan el movimiento. El peralte o el espesor de la losa aligerada, unidireccional, se puede calcular por la relación de la longitud nominal, que es la longitud del lado menor o la longitud de la vigueta, sobre 25. Entonces, si yo tengo un L sub n de 4 metros, el espesor de la losa esperada es de 17 centímetros y el ladrillo de 12 centímetros. Si tengo una luz de 5 metros, el espesor de la losa aligerada será de 20 centímetros y el ladrillo de 15 centímetros. Si yo tengo una luz de 6 metros, el espesor de la losa será de 25 centímetros y el ladrillo de 20 centímetros. Y para una luz de 7 metros, el espesor de la losa de 30 centímetros y el ladrillo de 25 centímetros. Entonces el ladrillo siempre va a ser 5 centímetros menos de la losa, del espesor de la losa, debido a que vamos a utilizar una losa superior de 5 centímetros, como se ve en el gráfico. La vigueta, hecha en obra, se utiliza de 10 centímetros de espesor. Utilizamos el acero de temperatura para el efecto de la contracción. Y adicional se tiene que utilizar piso terminado 5 centímetros. Para los 5 centímetros de piso terminado, debemos de utilizar una sobrecarga. Algunos utilizan 150 kilos sobre metro cuadrado, otros 100 kilos sobre metro cuadrado. También debemos de considerar dentro del posible metrado la tabiquería móvil, que es de 150 kilos por cada metro cuadrado. Para la losa maciza, es la losa de concreto armado, donde por carga vertical se va a comportar como un elemento rígido, carga vertical un elemento rígido, y por sismo como un diafragma rígido. Por carga vertical es rígido en el sentido que es más rígida que la losa aligerada. El diafragma rígido ya sabemos que es el arrastre de todos los nudos a través del centro de masa, como un movimiento de arrastre.
La losa maciza, para su predimensionamiento, el espesor mínimo debe ser la longitud mayor de los lados, L sobre 40, y el espesor máximo debe de ser el espesor de la ligerada menos 5 centímetros. El espesor de la ligerada menos 5 centímetros. Entonces, ahí tenemos para la losa maciza, el espesor de la ligerada menos 5 centímetros como máximo y como mínimo la luz sobre 40. Para vigas se utiliza el peralte. Las vigas hay que aclarar previamente que por sismo todas las vigas son principales. Por carga vertical pueden existir vigas principales y secundarias, pero por sismo todas son principales. Todas en absoluto son principales. El peralte entonces va entre 1/10 a 1/12 de la luz y la base va entre 1/2 a 2/3 del peralte. También debo de indicar que el ancho mínimo o la base mínima que se utilizará para la viga es de 25 centímetros para evitar las cangrejeras. En la práctica, se utiliza generalmente para el peralte de la viga 1/10 de la luz y para la base 1/2 del peralte. Las columnas, como sabemos, trabaja en flexocompresión. Por lo tanto, la columna centrada, para su área se va a utilizar una carga de servicio sobre 0.45 de F'C. Y para la columna excéntrica y esquinada, se utilizará la carga de servicio sobre 0.35 F'C. Esta carga de servicio se va a estimar. En las oficinas de proyectos se utiliza que la carga de servicio es igual a una carga P por el área tributaria y por el número de pisos. Repito, carga P por el área tributaria por el número de pisos. La carga P se estima de 1500 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado para categoría A, de 1250 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado para categoría B y de 1000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado para categoría C. Debemos indicar también que las categorías están en la norma de diseño sismo resistente. Categoría A es la edificación esencial, categoría B es la edificación denominada importante y categoría C es la edificación denominada común. Esencial, importante, común. El área tributaria va a depender de la ubicación de la columna, el área de aporte que se va a tener. Es una estimación para obtener la carga de servicio. Para las placas o los muros de concreto armado, debemos de recordar que las placas, su espesor mínimo en zonas de alta sismicidad es de 20 centímetros. Al mismo tiempo, la longitud mínima de la placa debe ser de 1,20 m. Longitud mínima de placa 1,20 m. Por las placas no deben de bajar tuberías. Tampoco deben de tener aberturas. Las placas tienen que ser continuas desde la base, desde la cimentación hasta el último piso. No puede haber una discontinuidad en la altura.
La longitud de todas las placas en la dirección X es la cortante en la base en esa dirección. Repito, longitud de todas las placas o suma de longitudes de las placas en la dirección X es la cortante en la base en esa dirección, en X, sobre phi. Phi se adopta de 0.85 por 0.53 raíz cuadrada de f'C por el ancho de la placa en esa dirección X y por 0.8. Lo mismo se hará para la longitud de las placas en la dirección Y. Es la cortante en la base en Y sobre phi por 0.53 raíz cuadrada de f'C por el ancho de la placa en Y por 0.8. El f'C mínimo es de 210 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. La cortante en la base se va a determinar a través del análisis sísmico-estático. Para ello debemos de ir a la norma de diseño sismoresistente y calcular el valor de la cortante en la base. Para las zapatas aisladas, se debe de calcular que el área de la zapata debe ser mayor que la carga de servicio sobre un factor K por la capacidad admisible del terreno. Este factor K se estima de 0.9 cuando el suelo es rígido o de 0.8 cuando el suelo es intermedio. Repito, el factor K se estima de 0.9 cuando el suelo es rígido o de 0.8 cuando el suelo es intermedio. Es así como se predimensiona el área de la zapata. El peralte de la zapata se puede adoptar de 0.5 metros cuando el suelo es rígido, 0.6 metros cuando el suelo es intermedio, máximo hasta suelo intermedio una zapata aislada. Pero es conveniente también verificar el funcionamiento con el cortante actuante. De esta manera se ha hecho la explicación teórica del predimensionamiento. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación. Muy bien, vamos a ver entonces un ejemplo simple para poder ver cómo es que se tiene que predimensionar. Tengo una edificación muy bien. Ahí está la edificación. Las longitudes que se tienen.
Ahí tenemos 7 metros, 7 metros, 7 metros, 6 metros, 6 metros. Ahora vamos a ver el sentido del aligerado que vamos a tener en la dirección más corta. Como tal. El uso que se va a dar es una tienda comercial. El suelo es rígido. El lugar de ubicación, ciudad de Trujillo. La capacidad visible del terreno, 4 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. F'C de 210 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Esta tira comercial es categoría B. Cimiento. Zapata hilada. El número de pisos es 4. Nos piden realizar el predimensionamiento de esta edificación. Primero, iniciamos con la losa
aligerada, unidireccional, para dicha losa aligerada, vemos que la longitud es de 6 metros, L sub n sobre 25, centímetros, asumimos centímetros para los pisos 1, 2 y 3, y de 20 centímetros para el piso 4. Luego, el siguiente elemento horizontal, vigas, para la viga en X, el peralte, la luz sobre 10, 60 centímetros, para la base la mitad del peralte, 30 centímetros. Para la viga en Y, 70 centímetros, y 35 centímetros. Base y peralte. Para las columnas, tenemos columna centrada. Efectuamos la distribución de los sectores tributarios.
Estamos dividiendo los sectores por área tributaria. Una columna centrada. Siete metros. 6 metros. Aprovechando, tendríamos para una columna excéntrica 7 metros por 3 metros. O también seis metros por 3,5 metros. Y para la esquinada, $3,5 por 3 metros. Ya tengo mis sectores tributarios. Inicio con la columna centrada. Para la columna centrada, la carga de servicio, P por el área tributaria, por el número de pisos. Por ser categoría B, P se estima como 1200 kilogramos fuerza por cada metro cuadrado. Entonces la carga tributaria, mejor dicho, el área tributaria, ya sabemos que es de 6 por 7 para la columna centrada. El número de pisos 4, 210.000. Luego el área de la columna, y la carga de servicio sobre 0,45 F'(C) por 210. Los 1222.22 centímetros al cuadrado. Asumimos 45 por 50 centímetros, que son 2250, mayor. Dimensión en X, dimensión en Y. Se coloca mayor dimensión a Y debido a que en esa dirección tenemos 21 metros y los paños son de 7 metros, mayor. Para la columna excéntrica,
Para la columna excéntrica, carga de servicio, $1,250 por 6 por 3.5 por 4, 105.000 kilogramos fuerza. El área de la excéntrica en X es de 21 y excéntrica en Y también 21, eso ya habíamos indicado. El área entonces de la columna $105.000 sobre 0.35 de efectiva C. $1,428.57 centímetros al cuadrado. Asumimos, bajo el mismo principio, $35 por 45, 1.575 centímetros al cuadrado. Y para la columna esquinada, la carga de servicio $1,250 por 3 por 3.5 por 4, 52.500 kilogramos fuerza. Área de columna sobre 0.35 por 210. 714.28. Asumimos de 30 por 35 centímetros. XY. Teniendo ya las dimensiones de los elementos, para las zapatas podríamos metrar por el sector tributario. Pero lo vamos a hacer distinto. Zapata centrada. Área de la zapata
sobre el factor K por ser suelo rígido, por la capacidad admisible. 58.333.33 centímetros al cuadrado. Asumimos el espesor de 50 centímetros. Asumimos de 2.4 metros por 2.5. 60.000 centímetros al cuadrado. Para la zapata excéntrica, es 105.000 sobre 0.9 por 4, 29.166.67. Asumimos 170 por 180. Y por último, la zapata esquinada. Es 14.583.33. Asumimos 120 por 130 como tal. Ahí tenemos un predimensionamiento rápido. Vuelvo a repetir, esto se va a ajustar en función de los resultados que se obtengan para el análisis sísmico. Si pasa el control de distorsiones, estamos bien, pero si no pasa, muy bien. Ahora sí voy a activar. Ahí están los micrófonos activados con el chat. Por favor, si hubiesen preguntas, para poder absorberles. Sí, señor, disculpe. En esta parte del predimensionamiento, ¿en qué casos es necesario considerar una losa aligerada bidireccional y cuál es su diferencia de su comportamiento con respecto a la unidireccional? Muchas gracias.
Muy bien, la bidireccional, porque hay varios casos también. Muchas gracias por preguntar primeramente. La unidireccional descansa, la transmisión de cargas es hacia un solo lado, hacia la bidireccional hacia los dos lados. Entonces, en la unidireccional, tengo máximo 7 metros. 7 metros como luz, ¿no? La luz máxima que yo puedo alcanzar, hasta 7 metros. Se recomienda no llegar a los 7 metros, sino a los 6 metros, se recomienda. En cambio, en la bidireccional, va a tener una mejor distribución, es decir, todas las vigas van a trabajar, transmite cargas hacia un lado, como también puede transmitir cargas hacia el otro lado. Acá tengo una desventaja en la unidireccional, que en un lado yo tengo máximo 7 y el otro lado, lógicamente que tiene que ser menor de 7. No podemos alcanzar esas longitudes. En cambio acá, al transmitir las cargas, acá puedo tener 7 metros y en esta también tengo 7 metros. Puedo alcanzar longitudes mayores como tramos, Las vigas en las dos direcciones trabajan. Acá, la viga que está trabajando de transmisión de cargas solamente son estas de acá. Entonces, hay una diferencia entre luces que voy a tener en una y en otra dirección para la bidireccional. No se recomiendan luces tan grandes en la bidireccional de 8 metros, no se recomienda tampoco. Para eso está la maciza. La maciza sí puede alcanzar luces importantes. ...10 metros de luz, por ejemplo. Cuando yo ya quiera superar esas luces, lógicamente que tengo que hacer ya un sistema preesforzado o postensado. Ya no es un sistema convencional, pero sí puedo alcanzar una mayor luz para ambos lados. Entonces, en luces hay una diferencia. En una dirección y en otra dirección. Entre lo que es una unidireccional, bidireccional y una losa maciza. En la losa unidireccional, la viga secundaria y la otra denominada viga principal. En cambio acá, ambas vigas van a tener ese efecto de principal, como tal. ¿Correcto? Sí, ingeniero, muchas gracias. También una alternativa también podría ser las losas nervadas, ¿no? También estaba en la universidad. Gracias Sí. por la respuesta. Las losas nervadas tienen un comportamiento similar a una losa maciza. La diferencia de la losa nervada es que a través de esos nervios que se construyen con los moldes recuperables,
Podría tener hasta la parte estética para luminarias, de repente en una biblioteca bastante importante, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, otra pregunta acá, le haga el alumno William. Este, ¿podemos utilizar en una losa estos tres tipos? Ah, sí, puedo hacer un sistema mixto, se refiere, ¿verdad? En, Claro, en un mismo edificio. Muy buena o pregunta. por Muy buena. ejemplo, en una sola losa, un tramo hacerlo unidireccional y un pedazo también bidireccional y un tramo macizo. ¿Se podría trabajar? Perfecto, excelente la pregunta. Mire, lo que yo tengo que recordar, supongamos, esto es macizo, supongamos. Esta es la bidireccional y esta es la unidireccional. Lo que yo tengo que entender es que los comportamientos de rigidez son diferentes. Comportamientos de rigidez son muy diferentes entre una losa maciza, una bidireccional y una unidireccional. Entonces, para el efecto de arrastre, yo voy a tener, supongamos, por el mismo núcleo de la losa maciza, va a estar acá mi centro de masa. Por efecto de arrastre, todo esto tiene que teóricamente comportarse como un diafragma rígido. Este nudo va a transmitir los movimientos a todos estos nudos. No lo estoy discretizando, solamente estoy transmitiendo a los nudos principales. Pero estos nudos reciben un movimiento diferente a este nudo y diferente a este otro nudo. Consecuentemente, el tema del diafragma rígido no va a cumplirse. No va a cumplirse. No es una buena alternativa, en pocas palabras. No es bueno hacer este sistema mixto dentro de un mismo edificio. Lo mejor que yo podría hacer, si tanto deseo, es que mi propio edificio tenga sus juntas, son 3 torres unidas por una junta sísmica. Eso sería lo mejor. Ubicar mis juntas de todo el edificio y trabajan distintas, ¿no? Para mi maciza, mi unidireccional y mi bidireccional. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta si hubiese? Ingeniero, pude apreciar también que en los cálculos, usted está que pone en los tramos 7 metros y 6 metros. Para el cálculo de losa aligerada, usted ha utilizado el tramo de 7 metros, me parece, entre 25. Sería, 6 metros. ya, claro, 6 metros. Supongamos que los paños sean desiguales. ¿Utilizaríamos Ujú. un paño más crítico? Muy buena pregunta. En el caso que tengamos paños desiguales, yo puedo hacer mi losa para cada tramo. El gran problema que puedo tener es en el encofrado, o sea, el tiempo que voy a encofrar, el tiempo que voy a tener un comportamiento y todo lo demás. Y si yo tengo distintos espesores de tramos, por carga vertical merecen menor espesor, pero por sismo, como les vuelvo a repetir, ese efecto de arrastre me va a generar problemas adicionales, que puede ser que genere flexibilidad en las losas, ¿no? Entonces, lo mejor sería uniformizar lo que usted está planteando. Claro, o sea, en este caso, si utilizaríamos el método de coeficientes, 6 metros tendríamos plazo hasta 7.20.
o sea, utilizaríamos, como le repito, el tramo más largo, entre 25. El de 7 metros. Por ejemplo, usted está denotando 3 paños de 6 metros. Si utilizaríamos por el método de coeficiente, que solo debería de exceder el 20% de un paño, tendríamos plazo hasta 7 metros 20, si no me equivoco. Utilizaríamos el paño más crítico, como lo repito, entre 25, o sea, el tramo más largo, y todo lo pongo de un solo espesor. Vuelvo a repetirle. De acuerdo a la orientación de las viguetas, es que usted va a elegirlo, ¿no? No voy a tomar el 20% adicional y luego dividirlo entre 25, no. El más crítico es 6 metros en este caso. Si yo tuviese paños de 6, 7 metros como tal, ahí sí tomaría el de 7 metros como algo crítico, ¿no? Depende del paño. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Sí. Para el criterio de la altura de la zapata, bueno, según norma, la 0.30, bueno, es 0.60, ¿no? Perdón. ¿Y cuál es el criterio? O sea, ¿cuál sería la resistencia para tomar 50 centímetros, ¿no? ¿En qué Esta, rango estaría? Eso, bueno, un poco que me tiene la duda. correcto. Muchas gracias por preguntar. Respecto a este espesor de 50 centímetros, es un tentativo. Tengo que todavía aplicar el efecto del punzonamiento, como les indiqué. Punzonamiento. Teniendo ya el control del funcionamiento con el cortante actuante, verifico si cumple. ¿Cuál es la función de esto? Que cuando yo tengo una carga aplicada, esto se va a distribuir en los 45 grados. Ese es el área teórico de distribución. Pero si yo le coloco un menor, está bien estos 45, pero la carga actuante P, ¿no? Como esfuerzo, acá tengo un esfuerzo 1 y acá tengo un esfuerzo 2. Esta carga P va a llegar con un esfuerzo mayor porque este espesor es pequeño. Entonces, esfuerzo 2 va a ser mayor que el esfuerzo 1. Se transmite todo el valor de toda la presión sobre el terreno. Entonces, a mayor espesor, menor transmisión de esfuerzo hacia el terreno, menor comprobación para la capacidad portante. Vuelvo a repetir, verificar por funcionamiento. Se tiene que verificar por funcionamiento para poder controlar. Y acá en el funcionamiento, ahí sí voy a tener que factorar para poder obtener sus valores. Ok, ¿Alguna otra muchas pregunta? gracias. Muy bien. Pues bien, ahí vamos a terminar con este tema.